Amigos, bienvenidos a la transmisión de hoy. Estamos teniendo, para variar, problemas con el internet, entonces quiero saber si efectivamente ya solucionamos eso. Y veo que sí, ya está por acá la transmisión. Disculpen todas las personas pues que ya estaban esperando que nos conectáramos, pero sucede eso que les estoy comentando. No voy a mencionar la compañía, aunque al parecer ahora varias están fallando. Y el punto es que ya estamos por acá con este interesantísimo tema. Bueno, la verdad es que a mí todos los temas que tratamos me gustan. Veo que pues, está un poquito ajustada la cámara, sin embargo, pues creo que ahí estamos, igual ya no tenemos mucho tiempo para estar moviendo y modificando todo porque ya estuvimos corriendo con lo del internet. Ahí estamos. Excelente, bueno, gracias a todos ustedes por estar desde ya sintonizándonos y gracias por la espera. Les decía, el tema de hoy particularmente, bueno, como todos los temas que me gusta investigar, me fascina pues el que podamos compartir algunas ideas. Y como les comento, la idea es que nos vayamos armando de conocimientos, que nos vayamos enriqueciendo. Estas en ningún momento pretenden ser clases de derechos, sin embargo, obviamente por mi quehacer como abogado, sí o sí, especialmente con el tema de hoy, tengo que tratar algunos aspectos puramente legales, entiéndase, mencionar algunos artículos y demás. Y la dinámica consiste en que ustedes pueden hacer las preguntas que consideren. En esta ocasión primero voy a desarrollar el tema, empezar a desarrollarlo. Solo quiero compartir la transmisión también en otro lugar para que más personas obviamente la puedan ver. Entonces, como les comento, la idea es que pues conversemos, ¿no? Que juntos vayamos aprendiendo y que a través del conocimiento pues vayamos teniendo más herramientas para poder tomar mejores decisiones, para que sepamos concretamente el por qué sí, el por qué no se realizan algunas cosas, como por ejemplo este tema de ahora que llamó mucho la atención. Ahí estamos, ya tenemos un comentario, es de Anaís. Anaís, buena tarde, Lick. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias también. Bendiciones para usted y gracias por estar pendiente. Entonces, este tema de hoy es bastante, pues no sé si llamarle controversial, pero hay algunos notarios que dicen que sí se puede, otros que no. Obviamente yo con conocimiento de causa. Vamos a ver, me dicen que no se escucha bien. Vamos a ver, voy a poner yo parcial, pero hay algunos notarios yo sí escucho bien, es decir, estoy escuchando acá la transmisión, no sé. Bueno, ya hice la prueba y sí, efectivamente. Claudia dice no se escucha bien. Si alguien más tiene problemas, bueno, yo acabo de confirmar que obviamente si hay audio, me informa para ver si es alguna cuestión de acá o es el internet de ustedes o el equipo en el que estén. Bueno, entonces vamos a partir de qué es la patria potestad. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres con respecto a los hijos. Hay tres elementos básicos. El primero de ellos es la representación legal. El segundo es la obligación de dar alimentos. Y el tercero es el derecho de administrar los bienes. ¿Por qué me interesa hablar de la patria potestad? Porque encierra o contiene, mejor dicho, un elemento muy particular y muy interesante que es la representación legal. ¿Y qué es la representación legal? Pues es el ejercicio que hace un padre, hablando en este caso particular, ¿verdad? El ejercicio que hace un padre con respecto a los derechos de sus hijos.
Acá, sin embargo, es bien interesante que es el padre, uno u otro, o ambos, quienes toman la decisión de cambiarle el nombre a su hijo, hablando de este tema particular, ¿no? Y el cambio de nombre implica la adición, la eliminación, adición o eliminación, ¿no? O sea, porque se puede adicionar, se puede cambiar literalmente, o se puede eliminar uno de los apellidos. Hay lugares del interior donde le ponen a los niños un apellido, un nombre de algún artista, por ejemplo, que sea famoso, y pues pasado el tiempo los padres se dan cuenta de lo que hicieron y deciden cambiarle el nombre. Pueden actuar de forma conjunta o de forma separada. Vamos a ir adentrándonos en este tema porque la misma ley nos da la respuesta. Nos vamos a ir al artículo 252. El artículo 252 del Código Civil, ese es el capítulo 7, que se llama de la patria potestad. Ya mencionamos que la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres con respecto a sus hijos. La ley no nos da una definición de patria potestad. Al final, esta definición que yo les estoy compartiendo es una definición doctrinaria. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad, conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho. Ojo, pongámosle atención a esta palabrita. Dice conjuntamente por el padre y la madre cuando están casados o están unidos de hecho. Ya la transmisión anterior mencionamos todo lo relacionado con la unión de hecho, ¿no? Estar viviendo juntos no implica tener declarada una unión de hecho. Eso es una convivencia, ¿no? Pero no es una unión de hecho tal cual. Y por el padre o la madre, sí, oigan bien, por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo, en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad, solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. No es el tema de hoy, pero vamos a aclararlo. Cuando hay una persona o sea, un ser humano, que tiene cualquiera de las siguientes características: ciego, sordomudo, drogadicción o alcoholismo, o una enfermedad mental, congénita o adquirida, después del debido proceso puede ser declarada en estado de interdicción, es decir, que no puede gozar o gozar sí, porque el derecho de goce como tal sí existe, no puede ejercer sus derechos y por lo tanto un tercero los ha de representar. Entiéndase en este caso particular, tal como lo menciona el artículo 252, de los padres que tienen hijos en estas condiciones. Entonces encontramos acá 4 variantes. La primera, en conjunto cuando los padres están casados. En conjunto cuando los padres están unidos de hecho. De forma separada por el padre o por la madre, ahí tenemos los otros dos, según quien tenga al niño. Esas son las 4 variantes de la representación legal del niño, pues entiéndase la patria potestad, porque al final la patria potestad como tal la tienen ambos. Pero como ya lo vimos en este caso particular, la puede ejercer uno u otro dependiendo con quién esté el niño. Obligaciones de ambos padres. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, y educarlos o corregirlos empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes. Cuidado con el movimiento de esa silla por el ruido, si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad, que ya como lo vimos hace poco también, el abandono de los deberes familiares es una causa para perder la patria potestad. Vamos con el siguiente punto. El artículo 254. Representación del menor o incapacitado.
La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a la edad y condición. Mientras subsista el vínculo matrimonial o la unión de hecho, y aquí lo volvemos a encontrar, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad. La representación del menor, ya en esta época ya no se utiliza la palabra menor, derivado de pues, todas las modificaciones que hay, quizá no tanto a nivel legal, sino a nivel ideológico, es decir, nuestras ideas, nuestra visión, nuestra apreciación de la realidad va influyendo sobre el lenguaje que vamos utilizando, y no me refiero solo al tema del lenguaje inclusivo y demás, sino al final por todo este tema de derechos humanos y demás, la palabra menor implica que si él es menor, alguien es mayor, pero no únicamente en cuanto a mayor de edad, es menor, entonces es alguien no solamente pequeño, sino que vale menos. Me explico, por ahí va más o menos esta idea. Entonces ya no se les menciona, vemos un montón de abogados que todavía seguimos diciendo, y el menor, y los derechos del menor, y no sé qué pasa más con el menor. Entonces no se refiere únicamente, de hecho, mejor dicho, ya no se pretende ya no utilizar esa palabra, sino que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa es la forma en la que debiéramos referirnos con respecto a pues, nuestros hijos que aún son, y aquí vamos a utilizar la palabra tal cual, que aún son menores de edad, que aún no tienen 18 años. Mientras subsista el vínculo matrimonial o la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o la del incapacitado y la administración de sus bienes. La tendrán también ambos padres, conjunta o separadamente, salvo los casos regulados en el artículo 115 o en los de separación o de divorcio, en los que la representación y la administración la ejercerá quien tenga la tutela del menor. Tengo mis reservas con la utilización de la palabra tutela, porque los padres no somos tutores de nuestros hijos, ¿sí? La tutela es una figura distinta de la que vamos a hablar en algún otro momento, del menor o del incapacitado. Nos vamos a ir inmediatamente al artículo 115. El artículo 115 se refiere a lo siguiente. En caso de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación conyugal, el juez de familia, considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto afuera como dentro del hogar, designará a cuál de los dos confiere la representación, indicando el tiempo por el que, si quieres te puedes pasar para allá, ahorita no sería necesario, sí, por favor, gracias. Que me desconcentra un poquito el ruido en el sillón, ahí estamos, gracias. Bueno, designará a cuál de los dos cónyuges confiere la representación, indicando el tiempo por el cual se le confiere y las condiciones que debe cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer nuevamente la misma. Vamos con estos 3 puntos interesantes. En todo caso, la administración se ejercerá individualmente, sin necesidad de declaratoria judicial para tal efecto, en los siguientes casos: si se declara la interdicción de uno de los dos, pero no es el caso; en caso de abandono voluntario del hogar conyugal. Este segundo punto es interesante porque al final, si uno de los dos abandonó el hogar, pues obviamente ¿a quién le queda la representación? O el ejercicio como tal, al que se queda con el niño particularmente, tal como ya lo establecimos en el artículo anterior. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de familia. Regresamos nuevamente al artículo que regula todo lo relacionado con la patria potestad. Siempre que haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. Particularmente no me he encontrado con ningún caso en el que haya pugna, es decir, que estén peleando ambos por la representación del hijo.
¿Por qué? Porque para términos puramente prácticos, para algunas personas los hijos se convierten en una especie de carga, ¿no? O sea, es una obligación. No solamente hay que tenerlos en la casa, gorditos y demás, sino que hay que velar por ellos, hay que cuidarlos, hay que preservar su vida, ver que no corran ningún peligro, etcétera, etcétera. Consumo de drogas, abuso sexual, cualquier otra situación que atente contra el bienestar de los hijos. Entonces, al final, pues no todo el mundo está interesado en cuidarlos. En los casos en los que yo podría pensar, pero todavía no me he encontrado yo particularmente, insisto, que podría haber pugna es especialmente por la administración de los bienes. Bueno, basado en lo que acabamos de leer, estos son los motivos por los cuales no solamente yo lo sostengo, sino todos los notarios que en su momento lo han hecho, es que sí se puede cambiar el apellido o el nombre, porque acuérdense que el nombre, vamos a leer de una vez qué es el nombre, porque la gente cuando se le menciona cambio de apellido, dice es a través de un cambio de nombre, y alguien me decía, ¿eso implica que le tengo que cambiar el nombre a mi hijo o a mi hija? No, el nombre se compone del nombre como tal y de los apellidos de ambos padres o solo de la madre, etcétera, etcétera. Eso es el nombre. Pero vamos a leer lo que menciona el artículo 4 del Código Civil. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o del de sus padres no casados, que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Por eso es que pueden estar los apellidos de ambos sin importar el estado civil al final. Y también pueden los hijos tener únicamente los dos apellidos de la madre soltera. Hasta hace muchos años era bastante complicado porque a los niños se les inscribía únicamente con un apellido. Y todavía algunos muy interesantes con su forma de ordenar las cosas ponían Juanito Domingo López y entre paréntesis único apellido, ¿sí? O sea, de por sí ya figuraba un único apellido y hacer énfasis en que no había otro apellido era bastante complicado para los niños, y pues en la escuela, en los diferentes lugares, todo mundo, muchos niños con dos apellidos. Ahora, a través de la modificación que se hizo en el 95, se estableció que todos los niños que fueran inscritos únicamente por la madre, ojo que aquí es otra cuestión muy interesante, no es que los niños no tengan padre, todos los seres humanos tenemos padres, es decir, papá y mamá. Entonces no es correcto, o sea, no es válido decir es un hijo sin papá, es un niño sin papá. No, o sea, todos los seres humanos tenemos un padre, o sea, biológicamente venimos de dos personas, ¿sí? Bueno, entonces a raíz de la modificación que se hizo en el 96, los niños podían ser inscritos con los apellidos únicamente de la madre. De hecho, cuando ustedes ven, actualmente obviamente también sucede eso, está Juana. Juana tiene un hijo de Pedro, Pedro no lo reconoce. Viene Juana, lo inscribe en el registro civil, es decir, en el RENAP, porque es el registro civil. ¿Cómo es que dicen las certificaciones de nacimiento? Registro civil de tal municipio del Registro Nacional de las Personas. Interesante la forma en que lo estructuraron, pero ese es el largo nombre que tienen ahora las certificaciones de nacimiento. Entonces, en estas certificaciones los niños aparecen únicamente con los dos apellidos. Puede ser que el niño se quede con esos dos apellidos por el resto de su vida. Puede ser que en algún momento aparezca un tercero, ojo, estoy mencionando un tercero, que tenga interés en reconocer al niño, ya sea por conquistar a la madre o porque verdaderamente haya nacido una vinculación entre él y el niño. O también puede darse que el padre lo reconozca pasado el tiempo, padre biológico, ¿no? Entonces, eso es el nombre. Y a través de un cambio de nombre podemos modificar cualquiera de estos elementos.
Podemos agregarnos un nombre, podemos quitarnos un nombre, podemos cambiarlo completamente, podemos quitar un apellido, podemos agregar un apellido. ¿En qué casos podemos agregar un apellido? En los casos que yo mencionaba, don Augusto Ernesto López, único apellido, dirían hace como 20 años, y desea agregarse otro apellido. Entonces viene, hace el trámite que vamos a describir en unos minutos, el trámite correspondiente con el notario, y entonces ya después de que esté inscrito su nombre en el RENAP, es decir, después del debido proceso que vamos a describir en unos minutos, ya él puede y debe identificarse con ese nombre en todos los actos sociales, y así va a aparecer en el RENAP, así va a aparecer en su certificado de nacimiento, así va a aparecer en su DPI. Entonces, ahí estamos hablando de agregar un apellido. También podemos quitar un apellido. Hay personas que tienen conflicto, a veces con la madre, a veces con el padre. Por lo general lo he visto más con el padre, la verdad. Entonces, desean suprimir uno, es decir, no quieren ponerse otro, o sea, no quieren hacer un cambio como tal, sino lo suprimen. Entonces pueden suprimir el del padre o pueden suprimir el de la madre. O pueden, aquí estamos hablando de supresión. Después podemos hablar incluso de un cambio total, es decir, pueden cambiarse los dos nombres y los dos apellidos. Es decir, todas las variantes que ustedes consideren se pueden hacer en este proceso de cambio de nombre. Si somos mayores de edad, a partir de los 18 años lo podemos hacer nosotros sin la representación de nadie. Es decir, yo, Juanito, ya tengo 18 años, acudo ante un notario y puedo hacer cualquiera de las situaciones que acabo de mencionar. Si soy menor de edad, y ahí es acá donde a algunos les da, no sé, dolor de cabeza, de estómago, de lo que sea, y es donde uno u otro, principalmente la madre, lo he visto, por el resentimiento, por el rencor, por el dolor, por lo que sea, desea eliminar el apellido paterno. Es decir, dicen, este señor no me apoya. Ojo que si no les apoya, para eso está el juicio de fijación de pensión alimenticia, ¿no? Es decir, que vuelvo a lo mismo, que tampoco es apoyo, es su obligación. Si ustedes no exigen, ya pues en parte es responsabilidad de ustedes, ¿no? Independientemente de lo complicado que puede ser un proceso de alimentos y cualquier proceso, ¿no? Pues pueden decir eso, es que no me apoya, que puede que es alcohólico, que son aquí, que son allá. La pregunta que yo me hago constantemente cuando escucho estas historias es si el señor se volvió alcohólico después de conocerla, se volvió drogadicto después del nacimiento de su hijo, o en qué momento esta persona asume este tipo de actitudes. Porque supondría yo que durante el periodo de noviazgo, quizá de la convivencia como tal, no tenía esas conductas, sino que las adquirió pasado el tiempo, al parecer, ¿sí? Para no darnos tantos cuentos, sabemos que la cosa no es así, salvo excepciones, ¿no? O sea, salvo que alguien me diga, no, pues efectivamente él no tomaba hasta sus 30 años, es decir, a los 30 años él empezó a tomar, a los 25, que sea, ¿sí? Él antes sí trabajaba, pero después se volvió vago e irresponsable. Yo considero que no es tan así, insisto, pero sé que hay mucha gente que se empeña en darme la razón con sus acciones, pero también pudiera ser que, obviamente, sí existan excepciones a lo que yo estoy mencionando y que la persona a los 30 años, o sea, perdió el hábito del trabajo, a los 30 años adquirió el hábito de drogas y demás, ¿sí? Puede ser, ¿no? O sea, puede ser. Y bueno, entonces por lo general cuando una madre pregunta por esto es por eso, por este tipo de situaciones. El padre es y seguirá siendo irresponsable, y al parecer no hay interés de parte de la madre en hacerlo responsable. Drogas y alcohol son los casos más comunes que yo he visto.
Es decir, hay un dolor, hay un conflicto, hay un resentimiento, hay una frustración, ¿no? O sea, porque no querían vivir una situación de estas, pues porque, no sé, también me he encontrado casos en los cuales hay mujeres que quizá albergan la esperanza de que con su amor la persona pudiera cambiar, ¿no? Y es válido, es aceptable si ella considera que está en condiciones de tener la paciencia y que puede en algún momento pretender que esta persona cambie. Y como hay memes suficientes por ahí, una persona no cambia con el... No, creo que algo así como un matrimonio, no, un hijo no arregla un matrimonio, etcétera, etcétera. Por ahí creo que va la cosa. Pero es eso, ¿no? Al final, no sé qué tanto amor pudiera tener uno u otro para hacerme el favor de abrirle al visitante. ¿Sí? Y bueno, entonces sucede esto. Los motivos cada quien sabrá, ¿no? Yo no puedo decirles si son válidos o no. Lo único que cuando alguien me consulta sobre este tema y se refiere a que es que la persona no está siendo responsable, yo sí les digo, pues demándelo, ¿no? Porque no va por ahí la cosa. Y punto clave, señores y señoras, no desaparece la figura del padre. En primer lugar, yo no, como padre no puedo renunciar a ser padre. Puedo en todo caso perder la patria potestad, se me puede suspender, pero ojo, una cosa es la suspensión, otra cosa es la pérdida, pero independientemente de que yo la pierda o que se me suspenda, no dejo de ser padre. Por eso, señores y señoras, ténganlo presente. Por mucho que ustedes le cambien el apellido, es decir, quiten, sustraigan, cambien, modifiquen como quieran, el apellido paterno, no por eso el padre deja de ser padre. Ustedes recordarán en las certificaciones de nacimiento, hazme un favor, pásame uno de esos expedientes, quiero ver si tengo una certificación de nacimiento, el otro, el que está con nylon. Vamos a ver si encontramos acá un certificado de nacimiento. Bueno, vamos a tapar los nombres por si logran ver. Acá resulta que aparece el nombre del niño o la niña, ¿no? De este lado aparece el nombre de la madre y de este lado el nombre del padre. Sí o sí, de este lado está el padre, sí o sí, de este lado está la madre. Y cuando el niño no ha sido reconocido, este lugar está vacío, es decir, no aparece el nombre de nadie. Entonces, señores y señoras, aunque ustedes hagan un cambio de nombre, esta casilla va a seguir siendo la misma. No va a modificarse en ningún sentido. Es decir, el niño o la niña seguirán siendo hijos de su papá. Padre que por supuesto la madre eligió, ¿no? En qué circunstancias y si no estaba lista o él tampoco listo, si no estaban preparados, etcétera, etcétera. Independientemente de ustedes saben que la parte biológica no siempre tiene esa conexión directa con la conciencia. Y estemos listos o no, estemos pensando en un hijo o no, una vez tenemos vida sexual activa sin protección, sí o sí, se da un embarazo, ¿no? O sea, más allá de si era el momento, si estábamos preparados, si teníamos muchos sueños o ningún sueño, como sea, nace un niño. Y los niños, como ya expliqué hace un rato, venimos de nuestro padre y de nuestra madre. Nos quieran o no nos quieran, nos acepten o no nos acepten, nos esperen o no nos esperen. Venimos a través de nuestros padres. No hay un solo ser humano que venga únicamente de un señor o de una señora. Y aunque alguien me dijera inseminación artificial, qué sé yo, alguien participó. Es decir, alguien fue el donante del esperma, compraron el esperma como haya sido. Acá en Guatemala todavía estamos bastante atrasados con este tipo de legislación. Y ya ven ustedes, un código civil de 1964 que no regula un montón de situaciones. El ser humano primero actúa y luego se legisla. Y pues ya hemos tenido muchas modificaciones en cuanto a nuestro actuar
y no se está legislando al respecto. Entonces, señores, imagínense a su hijo o hija. Mami, quiero ver mi certificado de nacimiento. Ah, tú te llamas Juanita, porque los niños solo saben que su madre se llama Juanita y a veces no saben sus apellidos, etcétera, etcétera. Ah, no sabía tu otro nombre, que no sé qué. Ay, él es mi papá, Alejandro, bla, 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 qué sé yo. Y en la escuela le enseñaron que su primer apellido es el de su padre, perdón, que puede darse también, en otro momento vamos a hablar de ese tema. Y cuando él o ella se llaman Juanito, Antonio, y ve que tiene los dos apellidos de la madre, que pudiera ser, ¿no? Y yo, porque no tengo el apellido de mi padre, pues ella puede explicarle, ¿no? Los motivos por los cuales decidió hacer este tipo de cambio, ya cada quien sabrá. Pero para mí lo más importante, insisto, señores, es que ustedes sepan que no se desaparece la vinculación legal entre los dos niños y tampoco la crea. Y en ese sentido me parece acertado el Código Civil, porque aquí está, cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. Aquí estamos hablando de, la ley se refiere a lo judicial, pero a partir de 1977 la ley, se creó una ley específica que nos autorizaba a los notarios trabajar este tipo de situaciones. Y entonces nosotros también como notarios podemos trabajarlo. De hecho es como más fácilmente y como más comúnmente se trabajan los cambios de nombre. Dice, la persona a quien perjudique un cambio de nombre, y aquí viene un punto interesante que vamos a enlazar después con el proceso. Dice, la persona a quien perjudique un cambio de nombre, ¿a un padre le perjudicará un cambio de nombre? Para términos puramente prácticos, no. En todo caso, nuestro orgullo de ala, porque ahora mi hijo ya no es apellido catalán, como en mi caso, sino que es, no sé, otro apellido, ¿no? Pero así una afectación directa hacia mi persona, porque a uno de mis hijos se le cambie el apellido, aquí estamos hablando concretamente del apellido, no es así como me veo afectado moralmente, me veo afectado económicamente. ¿De qué forma me podría haber yo afectado si le cambian el apellido a uno de mis hijos? La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a verlo después cuando ya entremos directamente a la etapa puramente procesal, que se establece también esta parte de la oposición. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de la filiación. Es decir, por ejemplo, si yo me pusiera cualquier otro, bueno, personalizarlo. Si viene un cliente, contrata mis servicios para un cambio de nombre y en este caso específico se quiere cambiar el apellido y quiere ser de apellido Yamatei, no por eso se convierte en familiar del presidente, ¿sí? Hubo, no sé, qué otra persona, alguien del Congreso, no me acuerdo cuál es el apellido del presidente del Congreso, no recuerdo, ¿ves? No sé, o sea, de cualquier otra persona, algún empresario, no se crea una vinculación, así como miren, ahora yo soy de apellido Castillo, que de hecho Castillo es bien popular, ¿no? Y por lo tanto considero que soy familiar de ustedes, los de la cervecería y demás, ¿sí? Entonces no se crea una vinculación, pero ojo, también esto es lo interesante, porque las leyes son para analizarlas, para entender la temática. Así como no se crea, tampoco se pierde. Entonces en esto sí quiero que hagan énfasis todas las personas, o sea, todas las señoras que están con este interés de cambiarle el apellido a sus hijos. Sí, pueden hacerlo. Y ya les di todo el fundamento legal y del por qué yo lo sostengo y pues todos los notarios que lo han hecho, ¿no? Pues hasta en el bufete popular conocí un caso de un amigo, era un cliente que quería mucho a un niño de su pareja
Y él estaba interesado en reconocerlo, me decía él, pero le expliqué que no era posible, es decir, no era posible el reconocimiento. En todo caso, un posible trámite de adopción si el padre estuviera en la disposición, ¿no? Entonces fueron al bufete popular y ahí en su momento encontraron apoyo. Y eso es bien interesante para quienes no tienen la opción de pagar los servicios de un notario, pueden ustedes muy bien acudir a los bufetes y ahí les pueden dar el acompañamiento correspondiente. Únicamente tienen que tomar en cuenta las publicaciones porque sí o sí se hacen publicaciones. Hasta hace un tiempo, excepto hace un par de semanas, que declararon sin lugar. Declararon sin lugar la inconstitucionalidad planteada por, vamos a mencionar nombres, ¿no? Por la hora. La hora, porque como ellos viven de los edictos y pues no sé de qué más, pues o sea, hay anuncios y qué sé yo, se establecía que había que hacer 7 publicaciones en total. 3 en el diario oficial, 13 en otro de mayor circulación. La Hora no es un diario de mayor circulación, pues, pero bastante económico, entonces se hacían las publicaciones ahí, se hacían en el diario Centroamérica y una final al momento de autorizar el cambio de nombre. A raíz de esta ley de avisos electrónicos, a la gran, se me fue ahorita el nombre de la ley, se estableció que donde diga y otro de mayor circulación se eliminaba, o sea, se omite esa parte. Y entonces ya únicamente nos vamos a encontrar con 3 publicaciones y una final. Yo no sé concretamente si la hora va a apelar, porque digamos, después de la sentencia del amparo, todavía se puede apelar de parte de ellos, pero hasta ahí no llega mi información por el momento, entonces no les podría decir concretamente si la hora se quedó ya tranquila con eso, o si sus abogados al final plantearon apelaron la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esto al final quien lo debe saber es su notario, no ustedes, pero para que ustedes sepan pues qué es lo que debe hacer su notario, ¿no? Nos vamos al artículo 401. Esto es bien interesante. Acá estamos en el libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil. Se refiere a procesos especiales. En el título 1 encontramos la jurisdicción voluntaria. Capítulo 1, disposiciones comunes. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Para seguir fundamentando lo que yo estoy comentando. Actos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, en este caso entiéndase también el notario, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, es decir, yo lo estoy solicitando, no tengo conflicto con nadie. Principio general. Las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificaciones de partida, etc., y todo lo que estuviera especialmente reglamentado se sujetarán a lo dispuesto en este título. Bueno, solicitud de audiencia. El siguiente artículo. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces, en este caso entiéndase ante el notario, de primera instancia, porque también se puede hacer ante ellos, ¿no? Y cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le notificará. Vamos con el clave para mí. Si a la solicitud se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el padre podría oponerse, ¿no? El padre biológico, en este caso particular que nos ocupa en esta ocasión, el padre puede oponerse. Y dice, si a la solicitud se opusiera alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso para que las partes acudan a donde corresponde a deducir sus derechos. Es decir, deja de conocer el notario y se traslada al juzgado correspondiente. Si la solicitud se hiciere por quien no tenga derecho en el asunto, el juez lo rechazará de oficio. Entonces, amarrando este artículo con el otro, en primer lugar yo me tendría que ver afectado, ¿no? Y en segundo lugar, pues tengo el derecho por ser padre del niño.
nos vamos a el artículo 438, directamente, que es el cambio de nombre. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo solicitará por escrito ante el juez de primera instancia. Es decir, viene el notario y hace un acta notarial de requerimiento. Es decir, ante mí compareció María Sagastume en representación legal de su hijo tal, y con el objeto de cambiar su nombre. Que su nombre actual es tal y luego resulta que quiero que tenga tal nombre, ¿no? Entonces ahí ha de proponerse, establecerse cuál es el nombre actual y cuál es el nombre que yo estoy proponiendo que tenga. Yo como notario cualquier notario, ¿no? El notario viene y redacta una primera resolución, es decir, donde el notario viene y dice, bueno, se le da trámite a su solicitud y pues que se hagan las publicaciones que corresponde, que se recabe la información, etcétera, etcétera. Y pues cuando ya se tenga todo esto, pues que se dicte la resolución o el auto correspondiente. Se le notifica, se recaba la información, que por lo general es puramente documental. Se mandan a hacer las publicaciones, insisto, por eso hablé hace unos minutos de las publicaciones. Teóricamente, derivado de que se declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad planteada por la hora, ya debiera estar vigente esta ley de avisos notariales. Ay, no, se me fue el nombre, de veras. Lo vamos a buscar en unos minutos. Avisos electrónicos, ley de avisos electrónicos, creo que se llama. ¿Sí? Entonces, al momento de esta, si alguno de ustedes que la esté viendo la recuerda en este momento, pues igual lo puede escribir y ya lo compartimos, ¿no? Entonces, si ya no va a haber ninguna apelación de la sentencia por parte de la hora, que no les sé decir en este momento, pues técnicamente entonces ya ustedes tendrían que gastar, aparte de los honorarios del notario, en esas publicaciones, pero ya únicamente serían 3. 3 en el diario oficial y 3 cuando ya el notario haya redactado una resolución o auto final donde se autoriza que el niño Juanito Domínguez ahora sea Juanito López Estrada, por poner un ejemplo, ¿no? Después de esto se manda a hacer una última publicación. En estas publicaciones, pues al final, ¿qué se pretende establecer? Pues que se presentó doña Juanita ante el notario haciendo tal requerimiento, tal solicitud, y pues quienes manifiesten interés o quienes tengan algo que argumentar, que oponerse, etcétera, etcétera, pues pueden acudir con el notario a su oficina profesional. Entonces esto se hace durante 3 ocasiones. Vamos a seguir leyendo el artículo. Lo solicitará por escrito ante el juez de primera instancia, en este caso, insisto, entiéndase el notario, de su domicilio, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El juez mandará que se reciba la información que se ofrezca por el solicitante y que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial. Y en otro de mayor circulación, insisto, esto es lo que se pretende ahora que ya no exista, es decir, que ya no se hagan esas publicaciones, por lo tanto es un gasto menos para quien contrata este tipo de servicios y pues ya únicamente hace las que acabamos de mencionar. Entonces, por 3 veces en el término de 30 días, es decir, durante un mes, han de hacerse estas publicaciones, insisto, por el momento, en el diario oficial. Concluido el mes, bueno, acá dice, el aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Resolución y oposición. Recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez, y esta última sí ya era únicamente en el diario oficial, y que se comunique al registro civil para que se haga la anotación. Es decir, después de hecha esta publicación, se ha de dar el aviso correspondiente para que se inscriba el cambio de nombre.
y entonces a partir de del momento en el que ha quedado inscrito, entonces el niño ha de identificarse con los nombres y apellidos que hayan sido consignados. Si se hubiera presentado oposición, se tramitará en forma de incidente y en vista de prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Esa resolución es apelable. Aquí estamos hablando de cuando hay, esto se tramita ante un juzgado. Cuando es ante notario y hay oposición, el notario debe dejar de conocer y traslada el expediente al juzgado correspondiente para que sea ahí donde se determine lo que corresponda. Entonces, básicamente en esto consiste el cambio de nombre, entiéndase, cambio de apellido, ¿sí? Por lo que explicamos hace un rato, qué incluye el nombre y qué incluye, qué incluye el nombre, que es el nombre propio y los apellidos de los padres solteros o casados, o de la madre, si es madre no casada, ¿no? Madre soltera comúnmente le llama la ley. Entonces, básicamente esto es lo que tiene relación con el cambio de nombre, ¿no? Ustedes pueden acudir ante el notario correspondiente y hacer su trámite, con la salvedad que han de tomar en cuenta que el padre de su hijo seguirá siendo el padre de su hijo, que ustedes lo eligieron. Bueno, pueden haber casos, ¿no?, en los que se haya obligado a los patojos, ¿no?, es decir, a los contrayentes. Puede ser que los padres los obliguen, especialmente si hay relaciones sexuales previas al matrimonio, haya un embarazo, etcétera, etcétera, por la dignidad de la patoja, etcétera, etcétera. Puede darse, ¿no? Pero teóricamente, por lo general, todo el mundo se casa con consentimiento, ¿sí? Y eso es lo que tengo para comunicarles por el momento. Gracias a todos los que estuvieron pendientes. Les cuento, para quienes todavía estén conectados, es probable que mañana vaya a hacer una transmisión. Ahora estoy haciendo unas cápsulas cortas en TikTok, entonces quiero explorar esta red, que está bastante popular. Antes pensaba que era solo de bailecitos y de cosas así. Sin embargo, hay mucha gente, muchos profesionales compartiendo contenido de valor, es decir, hay información, la gente se está instruyendo también, o sea, no solamente viendo las otras cosas que hay, ¿no? Entonces, para quienes deseen acompañarnos, va a ser mañana, siempre en la noche. Aún no he definido la hora, pero muy probablemente lo voy a estar compartiendo en esta página que me ha servido últimamente para compartir algunos conocimientos y seguir investigando. Entonces, si ustedes no tienen ningún comentario, ninguna pregunta, pues creo que lo podríamos dejar por acá. Creo que ya no hay preguntas, ya no hay ningún comentario de ningún tipo. Entonces, y si desean igualmente hacerlo, creo que es el momento antes de que finalicemos. No sé, para escribir, aunque sea, no sé, pues que si la vieron, no sé, algo que deseen compartir, que deseen comentar. Les agradezco mucho no solamente la presencia, sino el hecho de que ustedes también puedan venir y compartir la transmisión. A mí particularmente me motiva mucho el que ustedes interactúen conmigo y que compartan estas transmisiones, porque lo que pretendemos es que de forma simple, que de forma sencilla, todos vayamos teniendo acceso al conocimiento y vayamos aprendiendo, discutiendo en algún momento, ¿no?, sobre temas de los que casi no se habla. Y ahí me gusta pues que se haga cierto análisis de estas y otras temáticas. Y si efectivamente no hay ya ningún comentario de parte de ustedes, acá terminaríamos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias a todos y los espero para la siguiente transmisión. Igualmente, Gerson, muchas gracias ahí por estar pendiente de la transmisión.